meses, de unas semanas, pues ya se dio el primer corte, la primera suspensión de líneas con estos teléfonos con terminación cero. Pues toda esta cuestión que si estaba en los lugares de telefonía, pues se volvió casi un caos, o a lo mejor a usted le tocó ver esta situación de cerca, o a usted fue la persona que tiene el teléfono que termina en cero. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuántas líneas exactamente fueron pues suspendidas en este primer corte que se hizo con este esfuerzo de la vinculación en las líneas telefónicas? Pues todo el análisis al respecto nos acompaña hoy vía telefónica el analista de medios y telecomunicaciones, Jorge Bravo. Muy buenos días y bienvenido a Radio Sonora. ¿Qué tal, Marco? Muy buenos días. Encantado de estar contigo y con tus audiencias. Pues efectivamente, esta cuestión de las líneas telefónicas que a muchos todavía les deja algunas dudas, algunas preguntas, pero pues ya a muchos les llegó el machetazo pues con estas personas con terminación de cero. Pero ¿cuánto fue la cantidad de personas que se les dio por suspendida su línea? Mira, Marco, todavía van a existir muchas personas confundidas porque ha fallado la comunicación social del gobierno. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no termina de comunicar correctamente el procedimiento, mucho menos los beneficios, y algunos, como ocurrió en este primer corte, para quienes su teléfono terminaba en número cero, pues fue la sorpresa, y por eso pues tuvieron que identificar rápidamente sus líneas, ya sea en los sitios de internet que ha dispuesto cada operador de telecomunicaciones o en los centros de atención a clientes, pues con filas como si te estuvieran dando algún producto de la canasta básica. Esto pues afecta los derechos digitales, como tú sabes, afecta también la economía digital, y en este momento pues aproximadamente el 60-66% de la población, que sigue siendo muy poco considerando que hay 145 millones de líneas, pues siguen todavía muchos que falta por registrarse, y no termina el regulador, el gobierno, la autoridad por comunicar correctamente, y siguen afectándose los derechos a partir de los que habilita la tecnología de la información y la comunicación. En este primer corte, Marco, como mencionabas, pues ya aproximadamente 9 millones, adicionalmente 9.6 millones tienen terminación cero, y Entonces, estas mismas terminaciones pues también ha llevado que sean las principales, ¿no? En la mira, en esa situación, y pues sí he visto a varios en esa materia. Uh-huh. sí, y se reactivaron un poco más de 2 millones de líneas que pues como tú dices, les cayó la guillotina, el machete, y 2 millones, imagínate lo que es 2 millones de personas, de líneas, que tengan que formarse virtualmente o presencialmente en los centros de atención. Pues no existe ningún registro, ningún precedente así, ni siquiera el padrón electoral tiene tantos usuarios, y incluso en el padrón electoral pues es un registro permanente. Este tiene un plazo, un primer plazo que no se cumplió, que fueron los 6 meses, los 120 días, y tuvieron que ampliarlo otros 6 meses hasta diciembre, pero con una metodología distinta, que es cada 15 días vence un número terminal de nuestro teléfono, el último dígito, que es el plazo que tienen esos usuarios para registrarse, pero sin estar enterados o sin estar de acuerdo o creyendo que esos datos, esa información la conserva o por lo menos la controla el gobierno. Y pues, ¿qué es lo que les ha faltado exactamente al mismo gobierno para llegar a ese convencimiento? Porque bien comentabas hace unos momentos que todavía el gobierno no ha podido dar con el clavo.
con esa cuestión para que la misma sociedad se convenza a su totalidad de ello, porque pues con esta misma cancelación que hubo de los usuarios con terminación de cero, pues eran de personas que aún se resistían o que todavía no estaban convencidas en su totalidad. Sí, considero que primero es un mandato legal que tiene el regulador. Y ese mandato no viene acompañado de una planeación integral. Toda política pública, toda regulación requiere una estrategia de comunicación social, máxime cuando se involucra un tema que tiene que ver con todos los habitantes, que es tener una línea móvil. Prácticamente, pues todos, la mayoría de los mexicanos, tiene una línea móvil, un teléfono celular, pero no todos tienen la misma alfabetización. Hay zonas rurales, no ha existido una campaña de comunicación social, y tú me decías que qué falta para convencerlos. Yo creo que difícilmente se va a convencer la población porque no identifica el beneficio. Se le dice que es para evitar la extorsión o el robo, pero las extorsiones, los robos continúan, y nadie en su sano juicio cree que solo registrándote se va a resolver un problema tan complejo que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con que esas líneas entran a los penales y se convierten en call centers, y con que cualquiera puede hurtar un teléfono y seguir cometiendo una extorsión. Entonces esa es como una principal línea que todavía no ha permeado en la misma sociedad lo suficiente el discurso de pues vamos a hacer esta vinculación, y sobre todo pues es un proceso muy tardado o para nada de ello, y aún así no se da ese clic con la sociedad para que pues más personas se vayan pues a dar esa vinculación con la línea. Y posiblemente no sea un procedimiento difícil o complejo, pero no quiere decir que todas las personas sepan hacerlo. Hay personas de la tercera edad, hay personas que no tienen acceso, digamos, no saben cuál es el sitio, la plataforma del operador donde hay que registrarlo. Centros de atención a clientes no es la mejor estrategia, Marco, porque 80% de los usuarios de telefonía móvil son prepago. Quiere decir que no tienen que ir a un centro, nunca han ido posiblemente a un centro de atención a clientes, compraron un chipset, compraron un teléfono en una tienda de conveniencia, compran la tarjeta en una esquina, y jamás, posiblemente en los años que tengan el teléfono, el servicio, jamás han ido a un centro de atención a clientes. Entonces imagínate lo que significa averiguar dónde hay uno, tener que ir, pues enfrentarte a una situación desconocida. Es como cuando tienes que hacer un trámite nuevo, no sabes qué hacer y resulta traumático ir al gobierno. Pues en este caso es traumático ir a registrar tu línea móvil, porque tienes derecho, ya eres un usuario, ya estás pagando por el servicio, estás contribuyendo a la economía, y el usuario no es ni el extorsionador ni es el que comete fraude, pero sí es el que está pagando los platos rotos de una regulación mal diseñada y que carece de una estrategia de comunicación social, entre otras cosas. Pues ahora fue la caída de la guillotina para los de terminación cero, pero se van a ir pues en los siguientes meses cambiando. Ahora pues va a seguir la terminación 1, me imagino, y pues los siguientes para que también esté preparado el radio escucha en ello. Bueno, ojalá esté preparado, ojalá haga el registro, porque fíjate que nadie está en contra del registro, sino que el registro no te cercene tus derechos, no te suspenda una línea. Ese es el punto, digamos, medular. El registro se puede hacer, digamos, de forma permanente, paulatina, pero bueno, sí tiene que estar informado, no prevenido, informado el usuario, para que pueda cumplir su regulación y lo que le pide la autoridad. Así es, pues todavía va a seguir pasando esta situación. Pues aquí es el que estemos totalmente informados, totalmente pues conscientes de esta situación, y pues ya estaremos dando el siguiente corte de caja, pues cómo van en la cantidad de líneas que ya se han registrado y todavía las que faltan en este proceso que está llevando a cabo el gobierno federal.
Pues Jorge, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos leerte? Bueno, estamos en LinkedIn, estamos en X como Jorge Bravo Belmondi y siempre dispuestos a defender los derechos de la población a través de la tecnología, que eso es lo más importante, que debe de beneficiar y nunca afectarla, como está ocurriendo en este caso. Jorge, te agradezco por acompañarnos el día de hoy. Ten un excelente día. Muchas gracias, Marco. Excelente día también para ti. 8 de la mañana con 29 minutos. Usted está en Sonora Noticias AM.